On behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, I want to warmly welcome everyone present to this hearing in our 147th session, which is devoted to looking at the general situation of human rights in El Salvador. We have numerous petitioning organizations, and I will allow the petitioners to introduce not only themselves, but to indicate those who are involved and participating today. The state of El Salvador has indicated to the Commission that it will not be present for these hearings. The Commission has advised both the state and the petitioners that it will go ahead with the hearing, as it is entitled to do. I also want to welcome and introduce my fellow commissioners, Second Vice President, Commissioner Rosa Maria Ortiz, who is also the country rapporteur for El Salvador, and also Commissioner Rosemarie Antoine. We look forward to hearing from the petitioners and hope in due course there will be spaces in which the state will respond. I expect that in due course there will also be a member from the Executive Secretariat also with us. Can I give the petitioners an opportunity to make their presentation? Muy buenas tardes, señoras comisionadas. Agradecemos la concesión de esta audiencia que tiene por fin brindar información sobre diversos temas de preocupación en relación con la situación de derechos humanos de El Salvador. Mi nombre es Alejandra Nuño de Cegil y me acompañan en la mesa Paola Limón, también de Cegil, así como Benjamín Cuellar del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el IDUCA, que está en la extrema derecha, y Abraham Abrego de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Queremos, sin duda alguna, iniciar esta audiencia lamentando la ausencia inexplicable de la representación del ilustre Estado salvadoreño en estas audiencias. No hay duda que estos espacios facilitan el intercambio de ideas, posibilitan un diálogo entre Estados y organizaciones de la sociedad civil y dan la opción para que la Comisión Interamericana emita recomendaciones y sugerencias al Estado para avanzar en el respeto y garantía de los derechos humanos. Dicho lo anterior, quisiéramos también recordar que en la guerra salvadoreña dejó una tremenda secuela de víctimas de violencia política y de graves violaciones de derechos humanos, calculada en más de 75,000 personas, personas ejecutadas extrajudicialmente, más de 8,000 personas desaparecidas, miles de personas desplazadas, otras miles de personas refugiadas en otros países e incalculables saldos en las propiedades destruidas y daños materiales. Mediante el trámite de casos paradigmáticos, la ilustre comisión reconoció de manera inequívoca la verdad sobre el asesinato de Monseñor Romero, de 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres que les asistían en la UCA, las torturas perpetradas contra Lucio Parada Seda y otros campesinos, las violaciones de derechos humanos a varias personas vinculadas al Comité de Madres de Personas Desaparecidas, Comadres, distintas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de derechos humanos contra niños y niñas y la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la masacre de Las Hojas. En tal sentido, es justo mencionar que en este mes se cumplen 20 años de la emisión del informe de la Comisión de la Verdad, titulado De la locura a la esperanza, el cual ha sido valorado por esta ilustre comisión en sus informes temáticos, como el de Situación General de Derechos Humanos en 1994, así como en la valoración de hechos violatorios en el trámite de casos. Pero la recapitulación de las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad no solo se dio a partir de ese informe, sino que ambos órganos de protección del sistema interamericano han retomado sus observaciones específicamente. En ese sentido, es importante recordar que la ilustre comisión ha sido categórica en la derogación de la ley de amnistía en los casos de las ejecuciones extrajudiciales de Monseñor Romero, del caso Yacuría y otros, y de la masacre de Las Hojas, entre otros muchos casos. Ello también ha tenido un eco en lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre del Mozote y otros lugares aledaños. Es paradigmático que El Salvador sea tal vez el único país de América Latina en el que no haya habido avance alguno de estos casos, pues todos se encuentran en la impunidad.
Y ello no solo tiene que ver con la responsabilidad de los órganos de impartición de justicia, sino que han tenido cabida en el órgano legislativo por la adopción, por ejemplo, de la ley de amnistía mencionada. Pero también tiene que ver con la expresa falta de colaboración y obstrucción del Poder Ejecutivo, por ejemplo, para coadyuvar en la captura de 20 militares relacionados con el asesinato de los sacerdotes jesuitas y 2 de sus colaboradoras, proceso impulsado por la Asamblea Nacional de España, la Audiencia Nacional de España, perdón. A estos imputados se les brindó refugio en sus cuarteles mientras la Suprema Corte salvadoreña ordenaba que no se ejecutaran las órdenes de captura correspondientes internacionales. La falta de cumplimiento total en el avance de la verdad, justicia y reparaciones estructurales derivadas de las decisiones de los órganos del sistema interamericano fue una de las razones por la cual varias organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al presidente Funes, la cual se las vamos a entregar, en el que le pidieron que incluyera expresamente en el debate de fortalecimiento del sistema interamericano el cumplimiento de las decisiones, que es un tema pendiente. En El Salvador, las principales problemáticas de hoy, impunidad, independencia judicial, violencia, exclusión social, etcétera, no pueden ser entendidas sin ver el pasado. Varias de las causas que generaron malestares sociales por la desigualdad, la exclusión y la arbitrariedad de las instituciones se mantienen en la historia contemporánea salvadoreña. Por ello, en esta audiencia, Abraham Ábrego abordará cuestiones relacionadas con los derechos ambientales y laborales. También enunciará cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana y la independencia judicial. Y, por su parte, Benjamín Cuellar hablará específicamente de la situación del Poder Judicial, la impunidad histórica y actual, migrantes y hará una serie de petitorios. Sin más, le cedo la palabra a Abraham Ábrego. Muy buenas tardes. Me referiría en primer lugar a las valoraciones sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en El Salvador. La situación de derechos económicos, sociales y culturales es complicada para la mayoría de familias salvadoreñas, además de los efectos de la crisis financiera internacional. En 2008 se une un bajo crecimiento económico, déficit fiscal y una situación histórica de desigualdad en la distribución de la riqueza. En El Salvador, las condiciones de vida para cientos de miles de familias son calificadas como precarias. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2010, para ese año, en un total de 1.580.199 hogares, existían 576.511 hogares en condiciones de pobreza. De este número, un total de 176.493 se encontraban en condición de pobreza extrema y 400.018 en condiciones de pobreza relativa. El Informe Mundial de Desarrollo Humano 2013, presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ubicó a El Salvador en el puesto número 107 del Índice de Desarrollo Humano, en el cual se evalúan las condiciones de vida de los ciudadanos en 187 países. En el informe del 2012, el país se ubicaba en el puesto número 106, lo que denota que El Salvador se mantiene en una situación estática en comparación a la de otros países evaluados. Una de las razones de esta situación estática son los niveles altos de desigualdad, ya que conforme el mismo informe, el ingreso nacional bruto per cápita de los salvadoreños ha evolucionado entre 1990 y 2012 de 3.600 a 5.919 dólares. En ese contexto quisiéramos referirnos a dos aspectos que creemos de relevancia, como una es el impacto de los megaproyectos de inversión en los derechos humanos y el otro es la situación de derechos laborales y sindicales. En cuanto al primer tema de megaproyectos, la construcción de presas hidroeléctricas, el desarrollo de proyectos turísticos o la construcción de carreteras ha afectado el derecho a la vivienda y el derecho de acceso a la tierra al generar desalojos masivos y forzosos. Esto contrasta con una situación en que muchas familias no tienen acceso a una vivienda digna, ni tienen seguridad jurídica de la tierra que habitan, viviendo una situación de desplazamientos constantes. Uno de estos proyectos es la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral en San Antonio del Mosco, San Miguel. El proyecto fue iniciado en 2009 y se encuentra detenido debido a que en 2010 la tormenta Ágata provocó desplazamientos del terreno sobre el que construye la presa. La construcción de esta represa significa el desalojo de alrededor de 1.500 familias en la zona de Carolina, en el departamento de San Miguel, y la afectación total de 11.000 personas. El proyecto ha enfrentado la oposición de habitantes de la zona debido a la inminente necesidad de desalojar a sus habitantes y los problemas de inundaciones de daño ambiental que suelen presentar este tipo de obras.
El Salvador tiene varios proyectos de generación de electricidad, ya que además de la central hidroeléctrica El Chaparral que ya mencionamos, se tiene prevista la ampliación de la planta 5 de noviembre y la represa El Cimarrón sobre el río Torola, donde se pretende crear una serie de represas que van a constituir el complejo Torola, que abarca Morazán y San Miguel. Organizaciones ecológicas como la Unidad Ecológica Salvadoreña han denunciado los daños ambientales que específicamente los proyectos hidroeléctricos traen a la población. Entre otras razones, exponen que cuando la vegetación y la fauna sufren los efectos de las inundaciones, produce gas metano, el cual es 23 veces más dañino que el dióxido de carbono. Los habitantes de las comunidades afectadas también temen que suceda lo mismo que en 1977 en El Salvador, que a causa de la central hidroeléctrica de Cerrón Grande se desplazó a 13.339 habitantes de la zona que se inundaba, o lo que pasó en 1983 con la central 15 de septiembre, donde fueron desplazadas 300 familias. Los proyectos de generación eléctrica como el del Chaparral y otros no deberían estar desprovistos de las obligaciones que establece la Ley de Medio Ambiente en el sentido de reconocer el derecho que tiene la población a estar informados y participar en consultas previas de los proyectos con riesgo ambiental. También la jurisprudencia del sistema interamericano ha reconocido este derecho de consulta que tienen los pueblos frente al desarrollo de proyectos que puedan afectarlos. Otro aspecto que ha colocado en una situación difícil a las personas que sufren riesgos de desalojo es la aprobación de la Ley Especial para Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, con lo que se permite el desalojo expedito de personas. Un ejemplo de estos desalojos es el que sufrieron niños, ancianos, hombres y mujeres en la comunidad Los Ranchos, en Intipucá, departamento de La Unión, en junio del 2012, en donde agentes de la Policía Nacional Civil y Unidad del Mantenimiento del Orden desalojaron a los habitantes y las viviendas fueron destruidas al margen de las normas internacionales que prohíben los desalojos forzosos. Actualmente estas personas que fueron desalojadas habitan en condiciones deplorables a las orillas de las carreteras en completo estado de indefensión y orfandad. Otros derechos afectados, además, con proyectos de inversión, es el derecho a la salud y al medio ambiente, especialmente el caso que llamamos la atención es la industria extractiva minera. Diversos estudios en la materia han confirmado el alto impacto de las industrias extractivas en los entornos locales en materia de salud y medio ambiente. El gobierno salvadoreño desarrolla en 2012 una evaluación de impacto ambiental estratégico en la industria minera, donde confirmó los riesgos potenciales que tiene esta explotación. Y en agosto de 2012 presentó un anteproyecto de ley especial para la suspensión de los procedimientos relacionados con la exploración de la minería metálica. Sin embargo, las organizaciones que venimos a esta audiencia consideramos que en el caso específico de la minería metálica debería prohibirse definitivamente, dada la vulnerabilidad de los recursos naturales del país y el pernicioso daño que su explotación puede producir. En conclusión, en este tema, si bien los proyectos de inversión contribuyen en buena parte a satisfacer necesidades básicas de la población, la experiencia ha demostrado que si no hay un adecuado análisis de sus impactos, una consulta a la población y una labor de vigilancia fuerte del Estado, se presentan graves afectaciones, como ya ha sucedido en el caso de la contaminación de plomo en el sitio del Niño o la contaminación de los ríos a raíz de la industria minera en los años 30. Me voy a referir ahora al segundo tema, derechos laborales. Al igual que en otros países de Latinoamérica, El Salvador ha vivido los efectos de la crisis internacional de 2008, producto de la cual se perdieron más de 38.000 empleos. No obstante, el gobierno actual ha recuperado los empleos perdidos por la crisis. La tasa de desempleo se mantiene en 6.6% y la de subempleo o empleo informal en 35.3%. Conforme a estos datos, la mitad de la población económicamente activa tiene serios problemas de empleo. El derecho al salario sigue siendo afectado tanto por la falta de una adecuada remuneración como por la desigualdad de género en la misma. El salario más alto lo encontramos en el sector privado, en el área de comercio y servicios, con $224.30, y el más bajo en el sector agrícola, con $104.97. En contraste, la canasta básica ampliada es de $348.28, lo que incluye tanto alimentos necesarios como también educación, salud y vivienda y transporte.
En El Salvador, las mujeres reciben un salario menor a los hombres. Según datos oficiales, en 2012 el salario promedio de las mujeres era de $247, mientras que los hombres tenían un salario de 303.52, que implica que los hombres ganaban las mujeres 56.52 menos que los hombres, es decir, un 18% menos. El sector de la maquila es un ámbito laboral donde predominan las mujeres. Según datos del Banco Central de Reserva, el 83.96% del total de personas empleadas en las maquilas son mujeres. En este sector existen muchas denuncias por irrespeto a los derechos laborales, la mayoría referentes a trabajo forzoso, horas extras no pagadas, altas metas de producción, maltrato verbal, acoso sexual y laboral, discriminación por embarazo, descuentos injustificados, descuento por llegadas tardías, descuentos de séptimo, no pago por completo de prestaciones, no permitir a las empleadas levantarse a tomar agua o ir al baño, poco tiempo para comer, flexibilidad laboral, negación de permisos para asistir a consultas o controles médicos, falta de traslado de retenciones en las instituciones de seguridad social. La falta de estabilidad laboral para los trabajadores en El Salvador es otro de los aspectos que pone de manifiesto la violación del derecho al trabajo. Esta circunstancia está presente tanto en el sector privado como en el público. Aunque el protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, que refiere a derechos laborales, fue firmado en San Salvador, es paradójico que las violaciones a los derechos laborales y sindicales son periódicas, derivadas de la flexibilización laboral y la falta de cultura de respeto por parte de los empleadores. Esto se advierte por los elevados índices de denuncias que recibe la Procuraduría General de la República. En su informe de junio de 2000 a mayo de 2012 reporta más de 27.000 casos recibidos en este tema. De igual forma, los trabajadores de públicos también sufren violaciones de derechos laborales. Cifras del Programa de Derechos Laborales del IDUCA, que nos acompaña acá el director, reflejan que de un total de 7.707 personas atendidas en el año 2012, 3.351 más que el año anterior, el 6.23 eran del sector privado y un 93.77 del sector público. Y finalmente, en este tema, en el sector informal, las afectaciones más graves las han sufrido los vendedores informales. El 26 de octubre del 2012, alrededor de 1.000 miembros de los cuerpos de agentes metropolitanos, más agentes policiales y un número indeterminado de miembros de la Fuerza Armada procedieron al desalojo de 7.500 a 9.000 vendedores del centro de San Salvador, con un saldo de 16 personas heridas. Estos desalojos reflejan el grave problema de acceso al empleo en El Salvador. Me referiría al segundo tema, seguridad ciudadana y sistema penitenciario. Los índices de violencia y las altas tasas de criminalidad en El Salvador son aspectos que afectan gravemente a la población de dicho país. Esto genera además una amenaza constante para la gobernabilidad democrática, las instituciones y el Estado de Derecho salvadoreño. Aunque el gobierno actual ha realizado algunos cambios en la política sobre esta materia, a diferencia de sus predecesores, caracterizados por implementar una política de mano dura, se debe subrayar que durante sus 3 años, 2009-2011, los índices de asesinatos se mantuvieron en El Salvador con uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 71 por cada 100.000 habitantes. Al respecto, en 2012, a través de un informe regional, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito evidenció las deficiencias de tales políticas, mismas que no lograron reducir las tasas de violencia y criminalidad en los países de la región centroamericana. El informe denuncia el enfoque cada vez más militarizado y represivo de la labor policial, que conduce al hacinamiento en los centros penales y a la generación de violaciones a los derechos humanos. No dejamos de hacer notar que esta situación también fue reportada por la relatora sobre derechos de las personas privadas de libertad de esta comisión en 2010, cuando manifestó que la política de seguridad pública en El Salvador está orientada preponderantemente a la represión, sin una real garantía y respeto de los derechos fundamentales de las personas a través de las instituciones judiciales y penitenciarias. A la luz de este marco es propicio hacer mención especial a la denominada tregua de las pandillas, en donde las pandillas de mayor peligrosidad en El Salvador, Mara Salvatrucha y Mara 18, que iniciaron este proceso en marzo de 2012, en la cual el gobierno primero negó su participación y aún no ha aclarado los acuerdos, alcances y objetivos de la misma. Actualmente esta tregua se encuentra en la denominada segunda fase, que consiste en crear municipios santuarios
o libres de violencia en las que los pandilleros se comprometan a no cometer homicidios, así como dialogar con las autoridades municipales. Esto no es nuevo, ya que había sucedido algo similar en la administración del presidente Francisco Flores. Si bien los peticionarios reconocemos que en 2012 existió una disminución considerable del índice de asesinatos, reducido en aproximadamente 40% en comparación al 2011, también consideramos que la política desplegada por el Gobierno aún no despeja dudas sobre el trasfondo y la eficacia de los acuerdos mencionados, pues no existe un marco jurídico y político articulado orientado a resolver de manera integral esta problemática. Por ello, mientras no exista una justicia inclusiva y oportuna para las víctimas del delito de respeto y restricto a la garantía del debido proceso para las personas penalmente imputadas, como el desarrollo de programas económicos y sociales para promover el mejoramiento de la calidad de vida de estos sectores, queda la posibilidad real de que los índices de criminalidad vuelvan a subir y que los límites al ejercicio de las autoridades queden debilitados. Ante esta situación, los peticionarios queremos manifestar nuestra preocupación por la fuerte militarización en tareas de seguridad ciudadana que el actual Gobierno ha desplegado. Como ilustración de ello, tenemos que en 2006 el Estado tenía asignados alrededor de 900 militares en este tipo de actividades. Al 2011 dicha suma ha ascendido un 800% con aproximadamente 8.000 militares que apoyan las tareas de la policía. Este tipo de despliegue se ve reforzado con los nombramientos del general David Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad Pública y el general Francisco Salinas como director general de la Policía Nacional Civil, cargos que constitucionalmente deben ser desempeñados por autoridades civiles. Por otro lado, en relación al sistema penitenciario y las condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, el 1 de febrero del 2012, tras concluir una visita oficial, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria alertó sobre las condiciones inhumanas que imperan en los centros penales del país. Al respecto, cabe indicar que el sistema penitenciario acoge a cerca de 27.000 personas cuando su infraestructura está prevista para albergar como máximo a 8.400 internos. Además, existen alrededor de 2.500 personas detenidas en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil, mismas que enfrentan condiciones aún peores de detención. En estos lugares los detenidos no pueden recibir visitas de sus familiares, existe hacinamiento, tienen acceso precario a servicios sanitarios y a menudo no cuentan con agua potable ni alimentación adecuada. Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que de 7.376 personas que se encontraban en detención preventiva, 970 excedieron el tiempo de detención provisional establecido por la ley. En ese sentido, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, a los que nos referimos, reportó que en algunos casos las autoridades del centro penal o penitenciario no tienen conocimiento sobre si el prisionero ha terminado ya de cumplir su pena y si es que, en consecuencia, deba ser liberado. Al respecto, de acuerdo a la Dirección General de Centros Penales, que es una dependencia del Ministerio de Justicia, para el 11 de marzo del 2013, la conformación de la población penitenciaria nos indicaba que de 20.824 personas detenidas, el 74.81 habían sido condenados y 25.19 se encontraban en un proceso judicial. Además, las estadísticas nos revelan que la población detenida está conformada en su mayoría, más del 50% por la población joven, mayores de 18 a 26 años, que es la mayoría de la población penitenciaria, además que con un rango de nivel educativo abajo de secundaria, donde más del 60% conforma esta población penitenciaria, estando conformado con un 90.17% de hombres y un 9.83 mujeres. Ante este panorama, esta representación, para finalizar, enfatiza el deber del Estado de garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, como es de la población penitenciaria, velando porque las penas cumplan la finalidad esencial de reforma y readaptación social. Del mismo modo, recordamos la importancia de que el Estado verifique la construcción de una política sobre seguridad ciudadana que incorpore los estándares de derechos humanos como guía y límite a las actuaciones del Estado, garantizando un enfoque integral y con carácter de permanencia, así como de la implementación efectiva de medidas de control, transparencia y acceso a la justicia. Voy a dar la palabra al señor Benjamín Cuellar. Buenas tardes. Yo me referiré primero a la independencia judicial
y a la impunidad. El Salvador de antes, durante y después de la guerra ha sido un país siempre sumamente violento, ¿verdad? Y las razones tienen que ver con la estructura social excluyente, con la falta de una democracia real, participativa, que va más allá de las elecciones y de las periódicas y de los partidos políticos, pero sobre todo tiene que ver con la impunidad que ha prevalecido y que ha protegido a los responsables de los mayores crímenes en el país. Esa impunidad va de la mano del poder a todo nivel, el poder familiar, social, económico, político, estatal, policial y militar. Los obstáculos a la independencia judicial. En El Salvador, en la actualidad, después del nombramiento en julio del 2009 de 5 magistrados para la Corte Suprema de Justicia, 4 de ellos para la Sala de lo Constitucional, comenzó a vivir algo que nunca había vivido, ¿verdad? O sea, se empezó a ejercer control de constitucionalidad sobre los poderes intocables, los poderes que ha mencionado, pero sobre todo el político, el económico, el mediático e incluso el militar. Ese conflicto, esa sala que fue nombrada en julio del 2009, ¿verdad? O que con 4 nuevos magistrados, estalló el conflicto ya de manera más visible en julio del 2010, un año después, cuando esa Sala de lo Constitucional, votando siempre o casi siempre 4 contra 1, ¿verdad?, emitió una sentencia que declaró inconstitucional el sistema electoral salvadoreño basado en el voto por partido y planteó la necesidad de hacer el voto por persona, con fotografía. Ante esta decisión judicial y antes aún de la notificación oficial de esa decisión, la Asamblea Legislativa se reunió en una sesión de emergencia extraordinaria y esa misma noche aprobó un cambio constitucional que contradecía el fallo de la Sala de lo Constitucional. Esa situación anterior generó una reacción importante al interior de El Salvador entre los poderes y en contra de la Sala de lo Constitucional, pero ya la crisis tenía como antecedente la urgencia de neutralizar el trabajo de la mencionada sala, desde que se integraron esos 4 magistrados. El temor manifiesto, y esto hay que ponerle especial atención, el temor manifiesto del expresidente Alfredo Cristiani, que lo expresó, lo declaró después de que se declarara inconstitucional la ley de amnistía, ¿verdad?, hizo que en la Asamblea Legislativa, se promovió en la Asamblea Legislativa la aprobación de un decreto, el famoso decreto legislativo 743, digo famoso en El Salvador. Ese decreto, ¿verdad?, planteaba de que los recursos de inconstitucionalidad iban a ser, las sentencias tenían que ser votadas por unanimidad. O sea, era amarrarle las manos a la Sala de lo Constitucional para que tocara la ley de amnistía. Además, se mencionaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la dolarización del país, de la economía salvadoreña. No es casual que se aprobara ese decreto el 2 de junio del 2011. ¿Por qué? Porque 4 días antes, el juez Eloy Velasco, juez sexto de la Audiencia Nacional de España, decidió procesar a 20 militares por la masacre en la Universidad Centroamericana en la cual yo trabajo. Era evidente el sentido. El presidente Cristiani posteriormente declaró que le habían aclarado que no existía ningún recurso inconstitucional contra la amnistía y pidió su derogatoria. Sin embargo, el presidente Mauricio Funes, desde el Ejecutivo, sancionó el mismo día el decreto y lo envió al Diario Oficial. Y como era un decreto provisional, entraba en vigencia ese mismo día. O sea, la aplicación fue inmediata. Es importante señalar que solo gracias a una fuerte presión nacional e internacional se logró que el 28 de julio del 2011 se derogara dicho decreto, pero los ataques contra la Sala de Constitucional por seguir resolviendo con independencia y sin someterse a ningún poder continuaron de diversas maneras. Más adelante mencionaré. Quiero avanzar hacia el 24 de abril del 2012. 6 días antes de concluir su periodo de funciones, la Asamblea Legislativa eligió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2012-2021. A pesar de que a inicios de esa legislatura ya la Asamblea Legislativa había electo a los magistrados de la Corte Suprema para el periodo 2009-2018, lo que en los hechos creó una Corte paralela que desencadenó con otra crisis institucional. El 5 de junio del 2012, la Sala de lo Constitucional emitió 2 sentencias que declararon inconstitucionales los nombramientos de magistrados para esos últimos nombramientos de magistrados y
el 19 de agosto del 2012 se llegó a un acuerdo político mediante el cual la Sala de lo Constitucional se mantuvo prácticamente intacta. Solo desplazaron de la presidencia al que estaba en el periodo anterior y colocaron a otro en lugar de él. A pesar de estos acuerdos políticos, aún persiste una clara tensión entre magistrados de otras salas de la Corte Suprema de Justicia con sus colegas de la Sala de lo Constitucional, lo que se ha manifestado a través de varios bloqueos relacionados a la labor de los magistrados de esa sala. Todo esto se resume en el informe provisional que presentó la relatora de Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados. Esta, en noviembre del 2012, del año pasado, realizó una misión oficial para ver cómo estaba la situación. Resumimos aquí nosotros en esta exposición los puntos más importantes de sus observaciones. Primero, siguen existiendo serias interferencias en el órgano judicial por parte de otras ramas de los poderes públicos, lo cual quedó demostrado este año con la crisis institucional entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta situación socavó gravemente la independencia de dicho órgano y el principio de separación de poderes. 2. En ese marco, uno de los hechos más preocupantes fue la decisión sin precedentes, dijo la relatora, fue la decisión de la Asamblea Legislativa cuando demandó a la Sala de lo Constitucional en la Corte Centroamericana de Justicia, que no tenía competencia para ello. Además de ser cuestionable jurídicamente, dice la relatora, esta iniciativa la consideró esta funcionaria como una profunda falta de respeto a la mencionada sala, que es la máxima autoridad para interpretar la Constitución. Tercero, a lo anterior se agrega el desacato de las decisiones de la Sala de lo Constitucional, alegando que se excedía en su mandato, el no publicar sus sentencias en el diario oficial y las amenazas e intentos de remover a sus integrantes creando comisiones legislativas especiales para ello y para evaluar la constitucionalidad de sus sentencias. Hay más señalamientos que hace la relatora. Lo que hay que destacar de esta situación es que por primera vez, ¿verdad?, así como asomó la verdad hace 20 años, cuando la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y le pusieron la lápida de la amnistía para sepultarla, así por primera vez asomaba la posibilidad de tener justicia constitucional y quisieron también sepultarla con la lápida de la desarticulación de la Sala de lo Constitucional. Las formas que obstaculizan la justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado está, en primer lugar, la ley de amnistía, que esta comisión, desde 1994, en su informe sobre situación del país, planteó la necesidad de su derogatoria o nulidad y lo ha hecho reiteradamente en informes de fondo que ha presentado, que ha emitido la comisión. La ilustre Comisión Interamericana ha sido muy clara al concluir que la ley de amnistía contradice las normas de la Convención Americana y que debería dejarse sin efecto. Hay que tener en consideración la última sentencia de la Corte Interamericana sobre El Salvador en el caso del Mozote, que esta, además de plantear reparaciones y de plantear investigación de responsabilidades y de ponerle plazo al cumplimiento de las recomendaciones, dijo expresamente que la ley de amnistía no se debía aplicar a este caso del Mozote, ni a casos similares. O sea, es una nulidad de la ley de amnistía, de hecho, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otra de las entre las deudas pendientes en materia de verdad, justicia y reparación se encuentra, hay que recordar que la amnistía no es el único obstáculo para garantizar verdad, justicia y reparaciones por casos del pasado y el presente. Cabe señalar que en ninguno de los casos que ha conocido esta ilustre comisión ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha avanzado en siquiera un ápice hacia la justicia. Lo anterior también se da al interior del país, en el sistema de justicia salvadoreño. Y uno de sus principales obstáculos, o el primer gran obstáculo, es el trabajo del Ministerio Público, que se ha negado a investigar hechos del pasado, ocurridos antes del conflicto y durante el conflicto. También hay que mencionar el tema de la deuda con la infancia desaparecida. Eso es importantísimo. El esfuerzo de la Asociación Pro Búsqueda es la que ha logrado tener de 921 denuncias, encontrar a 538, ¿verdad?, niños desaparecidos, ahora adultos. Se encuentran 538 desaparecidos, ha logrado localizar 382 y hay
52 fallecidos y esa es otra deuda pendiente. Igual también el tema de la migración, ¿verdad? En El Salvador, las instituciones encargadas de esto reportan que el año pasado, entre enero y diciembre del 2012, se deportaron al país de Estados Unidos y México se reportaron 31.000 salvadoreños fueron deportados el año pasado. Eso se ha incrementado con relación al año anterior. Las instituciones encargadas de recibir a esa población no están en la capacidad ni económica, ni financiera, ni con recursos humanos, ni de infraestructura para solventar esta situación. Miren, yo quiero concluir de la siguiente manera. Las mayorías populares de El Salvador, así las llamaba Ignacio Ellacuría, a los sectores más vulnerables, excluidos, salen de El Salvador a buscar lo que no encuentran en el país. Salen por hambre, por sangre y también por impunidad. ¿Por qué? Salen a buscar empleo digno, salen a buscar seguridad por la violencia dentro del país y también salen a buscar justicia porque el sistema de justicia no se los da. Entonces, yo creo que un país que, tal como lo planteaba Abraham, está a la cola del crecimiento económico en la región, pero está a la cabeza de la impunidad, necesita, ¿verdad?, acciones de impacto que nos ayuden a solventar esta condición que sigue siendo peligrosa. Este camino ya lo recorrimos en El Salvador y ya sabemos cuál es el destino. Gloria de García Prieto, una peticionaria ante esta comisión, cuyo caso es un asesinato de su hijo después de la guerra, 3 años después de la guerra, y que se consiguió la sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado salvadoreño, dice: el que mata y queda impune vuelve a matar, también el que roba, también el que viola. Por todo ello, queremos solicitarle a esta honorable comisión, sabiendo de que han pasado casi 20 años desde el último informe sobre situación de derechos humanos en El Salvador, sobre situación del país, y viendo que muchos de los problemas que se daban antes en materia de derechos humanos se siguen dando en la actualidad, creemos que es importante que se actualice ese informe a partir de una visita de la Comisión Interamericana a El Salvador. Eso ya lo hemos pedido varias veces ante esta ilustre comisión. En segundo lugar, es importante que se le dé seguimiento de temas estructurales que se repiten en la mayoría de los casos tramitados dentro del sistema interamericano, tanto acá como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, podrían realizarse audiencias y seguimientos específicamente en la cuestión de la amnistía y otros obstáculos que impiden superar la impunidad. Insisto, la impunidad en El Salvador está en gran medida a la base de todos los males que afectan a las mayorías populares. Muchas gracias. Thank you very much to the petitioners. Commissioner Rosa Maria Ortiz, who is the country rapporteur, do you have any observations? Muchas gracias, Presidenta. Y muchas gracias a los peticionarios y a las peticionarias. Realmente el informe de ustedes es muy preocupante, la situación en El Salvador. Y me gustaría comenzar haciendo consultas para poder entender mejor si existe una sentencia de la Corte Interamericana que declara nula la ley de amnistía. ¿Qué es lo que impide que eso se aplique? Bueno, dejo así la pregunta y paso a otro tema. Porque, como usted dijo, señor Benjamín Cuellar, que espera un apoyo desde el sistema interamericano para ayudarles a avanzar. Bueno, hay una sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué otro tipo de apoyo se refiere usted para que, teniendo una sentencia de la Corte, se pueda aplicar esta situación en relación a la ley de amnistía que realmente puso un freno a la Comisión de la Verdad?
y que a los 5 días de haberse presentado la Comisión de la Verdad, esta ley de amnistía justamente impidió que se procediera a actuar para conocer la verdad y acceder a la justicia. En cuanto al sistema penitenciario colapsado y la llamada tregua entre las maras o con las maras, me gustaría saber qué efectos ustedes ven de esa tregua en cuanto al sistema penal, cómo queda. Ustedes hablaron de un debilitamiento del sistema. Si es que bajó el número de homicidios, pero también dijeron que seguía siendo uno de los países con un más alto grado de homicidios, 71 por 100.000. Entonces, ¿bajó o no bajó esa tregua? ¿Y qué exactamente significa esa tregua? ¿Tregua para qué? ¿A cambio de qué? ¿Entre quiénes? ¿Y qué efectos tiene? Porque incluso en otros países están observando el fenómeno para saber si es un camino a transitar o no. Por lo tanto, me gustaría saber exactamente cómo funciona y qué efectos tiene no solo en el sistema penal, sino también carcelario. En concreto, ¿qué significa para el sistema carcelario esta tregua? Y recibimos con gusto la invitación y el interés de ustedes, mejor dicho, de que la comisión pueda hacer una visita in loco y un informe después de 20 años del informe anterior. Dejo lugar a mis colegas y de repente puede que tenga otras preguntas más. Gracias. Good afternoon. Thank you for coming. I endorse what my colleague said about the state of human rights in El Salvador, and the information is quite overwhelming. So many areas that we look at, and one does wonder what else can the Commission do. And I won't repeat what she has said, just to agree with a lot of what she said. I almost feel that I shouldn't be asking any questions, given that you've given us so much information, but nevertheless, just a few minor questions. I probably know the answers already, but I will still ask. In relation to, you spoke about land issues and persons being deprived of their land because of mining industries and extractive industries and so on. I wanted to find out whether, apart from the issue of displacement, whether there is any kind of compensation for persons who have to move because of these land issues. That would be one. And it wasn't clear to me from the brief that we had before whether this was an issue which was impacting mainly indigenous peoples, or is this a general issue? So I would have liked some information on that. In relation to the same issue, whether there is in particular, if it is that it's more to do with indigenous peoples, is there any consultation going on in El Salvador in relation to these initiatives? Is there a policy in place? Because you mentioned that government had recognized the risks. So it might mean that there has been some sort of national dialogue. So I wanted to get some information on that. With regard to labor rights, I wanted to find out whether there's minimum wage legislation or policy in Paraguay. And also, sorry, I'm thinking of Paraguay. El Salvador, sorry, yes. Too many hearings. Okay, El Salvador. Yes, I wanted to find out too, with respect to a gender perspective, if
In El Salvador, you have equal enumeration laws and policies in line with ILO conventions. Does that exist at all, or is it that they exist but only on paper? You know, there's one thing to have the laws, another thing to have the laws enforced. You also made mention of being forced to work. I wasn't clear what you meant. Are you suggesting there's some sort of slavery in the sense of the ILO notion of slavery? Or was it just, were you just using it loosely in terms of hours of work, or are you saying that people, women in particular, being forced to work, like in a sort of a trafficking type of sense? So I would have liked to get that information. And on work again, is there a special tribunal or a special court where you can bring issues of labor issues? And if there is, how accessible is it? Is it costly? Is it quick? Is it expeditious? Is it effective, in other words? And then the last point about work, I wanted to get a bit more information, not today necessarily, but you make the important point about the informal sector and the high percentage of persons who are involved in informal work. In many countries, we do see the courts, at least, trying to regulate that kind of work and to bring them into the labor law regime. So if you have any information on that in the future, I would be very welcome. In terms of migration deportation, you may have seen my colleague, Commissioner Ortiz, and I sort of turn around because we were just discussing that issue a while ago in relation to another country. And that is very much a regional problem, persons being deported from the United States. So my question and perhaps suggestion is whether or not civil society is beginning to look at this from a regional perspective, because I would strongly urge you to do that, because each country, and this is one of the areas where I have to say the governments are also probably in line with you on that one. They don't really want to have deportees. So I think that is one area where you can work together regionally and also get support from the government. And of course, to endorse the notion of a visit. Thank you so much. Thank you very much. The questions I would like to ask the state, as I think all of us do. But for the petitioners, I just wondered on the truce, what information is publicly available about the terms of the truce? And is there open discussion about what has been agreed? And just to get a sense of the transparency of that process as well. Please. Tengo dos preguntas más. En relación a libertad de expresión, si nos pueden dar alguna información y también en cuanto al acceso a la información pública. También quisiera saber si una organización de la sociedad civil como Pro Búsqueda logró encontrar como 400 niños desaparecidos. ¿Qué estructura ha creado el Estado para la búsqueda de estos niños, que también tienen una sentencia de la Corte al respecto? Si nos pueden decir qué es lo que está instalado y cómo está funcionando. Gracias. Respondo brevemente a la primera y última pregunta de la comisionada para darles la voz a los compañeros. Específicamente en la pregunta de qué es lo que impide o cómo podría el sistema interamericano dar mayor seguimiento a la ley de amnistía. ¿Qué es lo que impide? Seguramente Benjamín Cuéllar lo explicará muy bien en el contexto de El Salvador. Es muy importante señalar que la Comisión Interamericana acompañó muchísimo tanto el conflicto, la guerra salvadoreña, y en el 94, ya en el 94 la Comisión centraba sus preocupaciones específicamente en la ley de amnistía. Y en ese informe del 94 la Comisión recapitula una nota que en su momento la Comisión dirigió al gobierno salvadoreño, en el cual ya le hacía notar que desde 1992 había adoptado el primer informe de fondo que se relacionaba con la amnistía, que era el caso de la masacre de Las Hojas.
Y ahí ya les decía, tenemos preocupación en relación con la masacre, con la aplicación de la ley de amnistía, y le pedimos, por favor, que derogue o adopte las medidas razonables para derogar esta ley. El Gobierno nunca contestó, y eso lo establece el informe de la Comisión. Pero sí después el propio secretario de Comunicaciones de El Salvador señaló, y cito textualmente, consideramos que esta ley de amnistía total y absoluta, aprobada por la Asamblea Legislativa, debe ser apoyada por la comunidad internacional y nacional para poder pasar esta dolorosa página de nuestra historia y ver hacia un futuro mejor para nuestros hijos y beneficio del país. En octubre del 2009, el anterior secretario ejecutivo le hizo una pregunta directa a la representación del Estado y le dijo específicamente si el Ejecutivo tenía poder de iniciativa ante el Congreso para derogar la amnistía, y la respuesta fue sí. Y la pregunta entonces fue ¿por qué no lo hacen? Entonces, por eso recapitulamos un poco la importancia hoy en día de las discusiones del rol de la Comisión en la supervisión de las actividades que hace. Y a mí me parece que la ley de amnistía cruza con todo lo que la Comisión ha hecho, informes especiales, pronunciamientos y trámite de casos. Antes de que la Corte se pronunciara sobre la ley de amnistías, teníamos 3 al menos importantísimos informes de fondo de la Comisión que se refieren a la masacre de las Hojas, que se refieren al asesinato de Monseñor Romero y al asesinato de los 6 sacerdotes jesuitas y sus 2 colaboradoras. Entonces, creemos que, a diferencia de otros países donde es muy difícil identificar estratégicamente a qué darle seguimiento, nos parece que la Comisión podría, sin duda alguna, convocar a las partes específicamente para dar seguimiento a la derogación de la amnistía, y con eso sin duda alguna se cumpliría lo que establecen los informes especiales de la Comisión y también muchas de las recomendaciones plasmadas en los informes de caso. Y específicamente sobre probúsqueda. A partir de la sentencia de las hermanas Serrano y otros, el gobierno salvadoreño estableció vía un decreto ejecutivo una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos. Esta comisión ha avanzado en algunas cuestiones, ha encontrado algunos niños, pero el problema específicamente es que no hay una comunicación y coordinación con la Asociación Pro Búsqueda. Eso ha generado muchas fricciones específicamente en cómo se deberían de hacer las investigaciones en relación con los niños desaparecidos y con los reencuentros. Aparte de eso, hoy en día esta Comisión Nacional de Búsqueda está establecida vía un decreto ejecutivo que perfectamente podría ser derogado con la nueva administración. Y es uno de los temas que hemos venido incidiendo e informando en la Corte Interamericana a partir del proceso de supervisión de esa sentencia en particular. Entonces, la incertidumbre sobre si se va a mantener o no esta Comisión Nacional de Búsqueda y la falta de coordinación y comunicación con ProBúsqueda. Me refiero a algunas de las preguntas. Respecto del desplazamiento, se preguntaba si hay algún nivel de compensación para la gente afectada. Generalmente, cuando se trata de construcción de carretera o un proyecto de préstamo, tienen algún nivel de compensación para la gente que van a reubicar. Pero a lo que advertimos es que generalmente estos desplazamientos se dan sin la voluntad de la gente, y entonces la gente, sobre todo estamos refiriéndonos a comunidades de campesinos, comunidades de bajos recursos económicos, tanto rurales como urbanos, que debido a proyectos son desplazados de sus lugares de origen porque no tienen seguridad jurídica de tenencia, es decir, no tienen título de propiedad. No siempre se dan las compensaciones, depende del propietario, si es el Estado o si es un propietario particular. Generalmente, cuando es un propietario particular, solo recurre a la instancia judicial para el desalojo sin una compensación. Por el otro lado, en el caso de los derechos del trabajador, efectivamente está reconocido la equidad en la remuneración entre ambos sexos en la normativa, pero en la práctica sucede que no se da el mismo nivel de equidad en la remuneración. Es decir, que el Código de Trabajo, además que El Salvador es suscriptor de las convenciones internacionales que establecen esta equidad, pero en la práctica la remuneración de las mujeres, en particular en las maquilas, es mucho menor que la de los hombres.
En el caso de lo que mencionábamos acá, del tema laboral, cuando nos referimos a trabajo forzado, no lo hacemos en el caso de la trata de personas, sino que más bien refiriéndonos a que el Código del Trabajo señala de que si hay horas extras se tiene que poner de acuerdo con el trabajador, pero en la maquila eso no es por acuerdo, sino que por imposición, y aunque no digan, si dicen que no, son despedidas. Finalmente me quería referir a el caso del sector informal, que con mucho gusto podemos trasladarle a esta comisión más información sobre ese tema para ahondar en esa cuestión. Si bien hay tribunales laborales, solo hay 8 tribunales laborales en el país, hay mucha tardanza en los procedimientos laborales y hay muchas quejas de ineficacia de la justicia laboral. Aparte que dentro de la justicia laboral, uno de los temas más rezagados es del procedimiento laboral, porque todavía es escrito, no es un procedimiento como en la mayoría de otras materias de carácter de audiencias orales, etcétera, sino que todavía es tardado y es ineficiente. Finalmente me quería referir al tema de libertad de expresión y acceso a la información. En el caso de libertad de expresión, nosotros llamamos la atención de que en El Salvador, si bien hay una digamos, en términos relativos libre de expresión, las organizaciones que estamos acá, lo que hemos demandado es la democratización de los medios de comunicación, porque consideramos que hay un monopolio, sobre todo en ciertos espectros de los medios de comunicación, que impide el acceso de todos los sectores a la libre difusión del pensamiento. Entonces, en ese sentido, hemos estado abogando porque se abra las comunicaciones y no se establezcan monopolios en la radiodifusión y en la televisión. Y con el acceso a la información, El Salvador ha avanzado bastante, a mi juicio, con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información, que crea una institucionalidad para presentar peticiones de información. Aún no obstante, hay algunas deficiencias que ha tenido el proceso, pero por lo menos contamos con una Ley de Acceso a la Información y con una institucionalidad para reclamar por la violación a este derecho. Me regala ese minuto. Miren, sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionado con el caso del Mozote, ¿qué impide que se aplique? La decisión política que se tomó después del fin de la guerra de no tocar a los intocables, a ninguno de los dos bandos responsables de crímenes de guerra, de delitos contra la humanidad. Esa decisión política se plasmó en la amnistía, ¿verdad? Y el problema que tienen las víctimas, o tenemos quienes acompañamos a las víctimas, es que los actores de la guerra siguen siendo, ¿verdad?, los, entre comillas, constructores de la paz. El candidato presidencial del ahora partido oficial, el FMLN, la exguerrilla, ¿verdad?, fue el comandante en jefe de una de las organizaciones político-militares. Y realmente se anunció mucho, se esperó mucho del gobierno del cambio y el nacimiento de la esperanza con la actual administración. Yo voy a poner algunos ejemplos que revelan esa triste realidad, porque este gobierno, yo lo decía desde antes, ha gobernado con una camisa de fuerza tejida por los capitales lícitos e ilícitos, ¿verdad?, y con una pistola en la cabeza sostenida por los militares de antes y de ahora, ¿verdad? ¿Qué apoyo pedimos nosotros para que se aplique la sentencia? No es tanto solo que se aplique la sentencia del Mozote o para casos similares, es el combate frontal a la impunidad. Y yo me remito a nuestro vecino país, Guatemala. En Guatemala se han combinado 3 cosas para mí fundamentales. Puede ser que existan más, pero Guatemala, que se dice que es el país, se compara a El Salvador y se dice que El Salvador es el cielo y Guatemala el infierno, ¿verdad? Casi. En Guatemala tienen sentado en el banquillo de los acusados al más intocable de los intocables en ese país, al general Ríos Montt, y está por iniciar el juicio. ¿Qué se combinaron? ¿Qué astros se alinearon para que en Guatemala pasara eso? Bueno, primero, solidaridad internacional, ¿verdad?, que en el caso salvadoreño, con la publicidad que le dio Naciones Unidas a el exitoso proceso de pacificación, ¿verdad?, conducido por Naciones Unidas, la solidaridad con El Salvador se bajó ostensiblemente. Segundo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, que ha hecho un trabajo importante, ¿verdad? No lo ha hecho todo, pero ha hecho un trabajo importante. Y tercero,
una fiscal general de la República llamada Claudia Paz y Paz, ¿verdad? Esa colega digo porque defensora de derechos humanos, viene de la sociedad civil, ¿verdad? Ha jugado un papel importante y le ha demostrado a los fiscales salvadoreños, ¿verdad?, de que sí se puede hacer el trabajo independientemente de los poderes ocultos que existan. Lo que demuestra es que en Guatemala, a diferencia de El Salvador, que probablemente es especulación mía, los poderes ocultos en Guatemala son incluso menos poderosos que los poderes ocultos en El Salvador. Por eso yo creo que se podría hacer algo también en ese sentido. Y en el tema de la elección del fiscal general de la República, que lo reporta también la relatora de Naciones Unidas. O sea, los mismos males que se dan para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se dan también con el fiscal general de la República. No sabemos recién electo a qué grupo va a responder. Grupo político, económico, militar o mediático. Miren, en El Salvador, hablando de la tregua, se han tenido 3 oportunidades para comenzar a cambiar. Octubre de 1979, golpe de Estado, ¿verdad?, de una junta revolucionaria de gobierno, de la Juventud Militar, que rápidamente fue abortada por los poderes ocultos y en menos de 3 meses se había desarticulado todo el proyecto que se planteaba. Se perdió la oportunidad y se nos vino encima la guerra. En enero de 1992, cuando se firma el acuerdo de Chapultepec, el último de los acuerdos, tenemos la oportunidad brillante, con apoyo de Naciones Unidas, de cambiar la situación en el país, pero no se aprovechó y se nos vinieron 3 guerras encima. La guerra entre las maras, la guerra contra las maras y la guerra sucia de las maras contra la población, contra la sociedad salvadoreña y contra la población. Con la tregua se ha conseguido detener la guerra contra las maras y la guerra entre las maras, pero no la guerra sucia de las maras contra la población. Eso es lo que hay que ver. Se pueden haber reducido los homicidios en cuanto a los miembros de las pandillas, pero de la población no se han reducido. Pero no se sabe tampoco cuántas extorsiones hay. Se dice que se han bajado las extorsiones. Lo que han bajado son las denuncias de las extorsiones, no las extorsiones. Y se dice que han bajado y se dice que las desapariciones forzadas no han aumentado. Eso yo no lo creo mucho, porque solo hay un ex ingeniero, ahora forense, trabajando con la Fiscalía General de la República, desenterrando muertos, desenterrando cementerios clandestinos. Y así, El Salvador es un cementerio completo de 20.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo ha afectado la tregua? Could you give us your last closing remarks? We just want to make sure we can start on time for the next one. Los comentarios finales, la conclusión. Miren, yo creo que en El Salvador hay teoría, ¿verdad? Se refería, comisionada, en sus pequeñas preguntas que nos hizo, comentarios, se refería usted a que si las leyes se aplicaban o no. Yo creo que hay que plantearlo de una manera global. Leyes, acuerdos y ceremonias incluso que se han hecho, ¿verdad?, son para la foto, para el consumo internacional, pero dentro de El Salvador no tienen impacto. Lo voy a demostrar con 2 ejemplos rápidamente y con eso concluyo. El 16 de enero del 2010, el primer aniversario del fin de la guerra, que el presidente actual tuvo oportunidad de conmemorar, ofreció la Comisión Nacional de Reparaciones y la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos. Resultados hasta la fecha son precarios en cuanto a la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños, y en cuanto a la Comisión Nacional de Reparaciones no hay ningún resultado. El Salvador promovió que el 24 de marzo, el aniversario del asesinato de Monseñor Romero, se celebrara el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación de violaciones graves de derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Y el caso de Romero no se investiga en El Salvador, ni ningún otro caso. O sea, en El Salvador, este gobierno, los anteriores ya los conocíamos, fueron los gobiernos que administraron las prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos. Pero este gobierno que prometió el cambio, este gobierno defiende los derechos humanos, como decía mi hermano Roberto Cuellar hace años en México, defiende los derechos humanos del smoke para arriba, como lo hacía el PRI en México. Thank you very much, petitioners.